Y bienvenidos. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Jueves 28 de noviembre. Estamos unos minutitos antes, atendiendo un poco la agenda del invitado. Gracias por estar con nosotros. Usted que va entrando y que nos va a ver en directo, como siempre, le solicitamos que nos regale su like ahí en la manita, que le dé clic en la manita y aparece una manita ahí. Ahorita llevamos 3 likes, pero ya espero que usted vaya poniendo like ahí. Segundo, que nos ayude a compartir el contenido. La idea es que este contenido le llegue a más gente y le está llegando a más gente, le voy a decir, le está llegando a más gente. Ahí me escriben. Gracias a toda la gente que nos va escribiendo y que nos manda información, que nos recomienda temas y que nos ayuda a ir encontrando otros enfoques y otros ángulos desde los que podemos tratar de analizar la realidad. Y por supuesto, lo más importante es que usted participe en esta plática con sus comentarios, con sus reflexiones, con sus recomendaciones, con sus puntos de vista, con sus críticas y otro tipo de comentarios que también aparecen siempre de forma agradable, hay que decirlo, en esta comunidad. Ahora, por ejemplo, le ponía yo ¿qué sería? La promo que publiqué en las historias de Instagram y de Facebook, le ponía una excelente comunidad. Así que esta es una excelente comunidad. Bueno, usted sabe que el propósito de este esfuerzo que nos convoca todos los días, no me voy a cansar de repetirlo, es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. En eso intentamos mantenernos, no movernos de ahí, no salirnos ni por un lado ni por el otro. Vamos a tratar y vamos a seguir intentando de que este esfuerzo esté concentrado en eso, aunque a veces dan ganas de salirse y contar cosas. Pero bueno. Bueno, tercero, miren, ahora vamos a hablar de un poco de la realidad, de cómo se está viendo esta perspectiva, la condición y la coyuntura del país, desde la perspectiva de un amigo, el abogado Mauricio Maravilla, abogado y analista, que lo he visto en varios espacios, así que quiero darle la bienvenida. Tenía ratos de no estar en el programa. Eh, yo creo que más de un año ya ahora, más de un año. Todavía la última vez que hablamos de la posible reelección de Bukele, ¿te acuerdas? Eso fue en 2021. Sí, me acuerdo. De hecho, bueno, bienvenido Mauricio, gracias por hacer espacio y compartir un poco tu reflexión con la comunidad. Gracias, Franklin, al equipo que te colabora también en la proyección de esta transmisión, que es muy importante. Siempre reivindico yo el trabajo de los que no se ven, porque sin los que no se ven no se vería nada. Es decir, que la magia ocurre también detrás de todo este esfuerzo visible, ¿no? Así que para tu equipo, también para la gente que te apoya de alguna u otra manera en todo esto, que creo que uno solo es muy difícil. Además, yo Totalmente. admiro a la gente que como vos tiene una disciplina para hacer estos programas, porque implica estar pensándolos, tener la disciplina de estar a cierta hora comprometido con esto, y esto habla muy bien de la iniciativa. Entonces, gracias por invitarme, y pues sí, ya teníamos rato de no encontrarnos, pero te veo muy activo en redes y con opiniones muy valiosas también. Yo me acuerdo, mira, voy a empezar por aquí, aunque no te lo puse el tema, pero es que en realidad me recuerdo en la última vez que estuvimos, que ahí sí teníamos el barcito, ¿te acuerdas que estaba el barcito y todo lo demás? Ahí compartimos con Mauricio un par de cervezas también. Pero esa vez, Mauricio, hablábamos de el vicepresidente, ¿te acordás? De Félix Ulloa. De hecho, estaba en la coyuntura en que él había dicho que había encontrado esos artículos secretos o escondidos. Y te quiero preguntar esto porque está, digamos, reciente. Creo que fue antier o ayer. Lo vi al vicepresidente Félix Ulloa, la misma figura, hablando de montar un foro para poder profundizar sobre democracia, derechos humanos y gobernabilidad, algo por el estilo. Y entonces yo me puse a pensar, Félix Ulloa hablándonos de democracia y gobernabilidad en un estado como el que estamos, después de haber encontrado artículos escondidos, a verse, ¿cómo se llama?
convertido en un actor, en un protagonista de la reelección inconstitucional de Nayib Bukele. Y bueno, no sé, cómo te cae Félix Ulloa tratando de decirle al país o de hablarle al país sobre gobernabilidad y democracia? Sí, a mí también me ha resultado curioso. Yo sigo la cuenta de la Vicepresidencia de la República en X, y me ha llamado la atención los temas que han estado desarrollándose en este Congreso que ya se llevó a cabo. Yo no sé si ya fue el cierre, pero en Mm. estos días han estado en eso. Y yo sobre el vicepresidente, o más bien sobre Félix Ulloa y sobre Nayib Bukele, yo tengo que decir a lo que extraño a Félix Ulloa y a Nayib Bukele antes de ser lo que son ahora, antes de ser presidente y vicepresidente, porque muchos de los temas que abanderaron, muchas de las causas que defendieron, yo también las defendí y las sigo defendiendo. Es decir, que yo extraño a esos que ante un tema crítico tenían una opinión respetable y una postura valiente en muchos casos, pero dicen que el poder te transforma y otros dicen que no, que solo demuestra lo que sos. Quizás será un eterno dilema ese, nunca vamos a saber realmente si te transforma o si solo demuestra lo que sos, pero sí rescato una idea de Dagoberto Gutiérrez acá. Él decía que los candidatos son como esas muñecas rusas, las matushka, ¿no? Que a Ujú. medida que tú vas agarrando una de otra, va quedando una más pequeña y que lo del candidato es básicamente eso, como una construcción de un personaje que necesita captar votos, que necesita mostrarse como amigo de todos, pero el ejercicio del poder lo que te implica es tomar decisiones que defiendan o, eh, que protejan y defiendan ciertos intereses o ataquen otros. Entonces allí es donde vos vas probando el verdadero carácter de una persona, el carácter democrático, su responsabilidad cívica, su vocación en materia de derechos humanos, etcétera, ¿no? Lo vas probando con las cosas que hacen. Como dicen en latín, acta non verba, es decir, acciones, no palabras. Pueden decirme lo que quieran, pero yo me fijo en lo que hacen. Y con lo que hacen, por lo menos lo que están haciendo hoy desdice todo lo que ese Congreso de Democracia puede estar pintando muy bonito, ¿no? Porque aquí se tiene una concepción muy limitada, muy minimalista de la democracia, Franklin. Se piensa que la democracia es ir a votar y como ya votamos, entonces que los gobernantes decidan lo que quieren hacer. Y nuestra próxima cita es hasta en la próxima elección cuando podamos sacarlos. Y eso es una visión muy reducida de la democracia. De hecho, hay un politólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell que ha definido eso como la democracia delegativa. Es decir, esa democracia que se ejerce solo a través del voto, pero la gente se olvida del poder que tiene, sobre todo a la hora del ejercicio del poder de los gobernantes. La Ujú. democracia modernamente implica sobre todo el sometimiento de los gobernantes a la ley y controles institucionales que están ahí para limitar al gobernante de turno. Eso es la democracia. Entonces, cuando hablan de gobernabilidad democrática, no simplemente significa que el presidente tenga todos los votos que necesita para todas sus iniciativas y que eso es gobernabilidad. No, la gobernabilidad significa sí que el presidente tenga algún respaldo parlamentario, como ocurre en otras latitudes, pero que en el Parlamento también hayan otras voces que se escuchen y que en el Parlamento se discutan las iniciativas, que si el gobierno promueve una ley, en el Parlamento se filtre esa ley, se evalúen los beneficios o los riesgos en las comisiones de trabajo que existen para eso y que después de eso se someta a votación y todavía en la votación en el Parlamento sigue la discusión para argumentar a favor o en contra. Vamos, una democracia implica esa variedad de cosas. No Sí. solamente la gente votó por esto. Bueno. Entonces, este Congreso yo pienso que lo que intenta es seguir reafirmando esta idea de que la democracia es porque la gente votó mayoritariamente por un partido, este partido tiene la oportunidad o la facilidad de hacer lo que se le dé la gana, y eso no es así. Entonces, como te digo, yo extraño mucho a estos personajes que antes defendían ciertas causas y que hoy
no con sus palabras, pero con sus hechos la contradicen. Sí, quizás es que hay una serie de aspectos, ¿verdad? Que francamente lo vuelven incoherentes entre lo que hemos dicho, la incoherencia entre lo que decís y lo que haces. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, el haber reservado casi todo en este país, no tener acceso a nada, eso no tiene nada que ver con democracia. El hecho de ausentarse absolutamente de discusiones y debates reales con alguien que te pueda confrontar un pensamiento, una idea. Recuerdo la última entrevista que tuviste con Cristian Guevara en TVX, creo que fue, que esa fue una entrevista de verdad. No se ven ninguno de ellos en entrevistas de verdad. Todas son puestas en escena, con las preguntas y creo que hasta con las respuestas ya construidas. Entonces, este, eh, un ejercicio político donde simple y sencillamente los periodistas que investigan se vuelven tus enemigos y los acusas de enemigos, ¿verdad? Los mezclas con Soros y con todas aquellas cosas, con el Frente, con Arena y con todo lo que de alguna manera se ha encapsulado en un envoltorio de lo que fue malo y ahora ya no son buenos, donde has anulado absolutamente el diálogo, pero sí, absolutamente el diálogo. Francamente, hay un gobierno que no dialoga con nadie. Y entonces vos decís, aquí yo tuve un espacio que en realidad a mí me gusta también este ejercicio de debate. Tuve un espacio con uno de los creadores de contenido que son, digamos, alineados al oficialismo. Y él decía exactamente lo que vos estás planteando. Decía, no, si Nayib Bukele es una democracia, él representa una democracia, porque no te acordás cuántos votos sacó, me decía. Y yo le decía, si eso no tiene nada que ver, porque además los votos los puedes sacar por las buenas y por las malas, hasta planchado. Pero cuando empezás a ver lo que se ha convertido, y ya no digamos lo que viene después de eso, que es toda una sábana de miedo, de intimidación, de, de represión, de actitudes que convierten a las instituciones en piezas operativas, digamos, de una visión más política. Francamente, creo que sería de verdad súper necesario un foro, un debate sobre eso con los funcionarios y con los políticos, hasta el mismo vicepresidente, pero que fuera de verdad, no porque yo los he estado viendo y los he escuchado más hablar de los resultados electorales y de el control de las pandillas. Ese básicamente ha sido como el principal argumento que he escuchado, pero ahí nos quedamos muy lejos de hablar de democracia y gobernabilidad. Pero bueno, nos quedamos ahí, mira. Y yo te quería preguntar eso porque me acuerdo que vos hablaste sobre Félix Ulloa y recuerdo que tenías una memoria de mucho valor sobre el padre de Félix Ulloa. Y creo que esa fue ahí la voy a buscar y te la voy a mandar para que veas lo que dijiste. Yo lo Pero yo creo recuerdo. que ahora nos queda debiendo Félix, de verdad que sí. Le queda debiendo al país. Yo tuve el gusto de conocerlo, pero el Félix Ulloa que tú ves ahora, no sé qué muñequito ruso, de tanto que has destapado, qué muñequito ruso ha quedado ahí, pero ya no es el Félix Ulloa que hablaba de transparencia, de constitucionalidad, de ejercicio, de elecciones transparentes. Hay mucho que desear ahí, hay muchas cosas que quedan debiendo. Mauricio, quiero preguntarte, mira, en primer lugar, y le voy a pedir a producción que nos ayude con una publicación que encontré del periodista ahora, Denis Portillo. Mira, a mí me parece esto relevante. Te quiero pedir tu reflexión y tu valoración. Dice Denis Portillo, leyes de ciberseguridad y la protección de datos fueron aprobadas por la Asamblea el 12 de noviembre. Bukele las sancionó de inmediato y se publicó en el diario oficial del 15 de noviembre. Entraban en vigencia 8 días después, por tanto, ambas están ya vigentes. Y aquí aparece la fotografía del diario oficial y si leemos en esas letritas chiquitas que aparecen ahí tal vez lo podés entrar a la imagen, dice ahí está, vamos a ver, dice, ya están publicadas, ley de ciberseguridad y seguridad de la información y ley
para la protección de datos personales. ¿Por qué me parece relevante esto? Esto yo siento que, eh, ya que más puede esconderle el gobierno al país y a la gente. Esto ya es extremo, o sea, extremo. ¿Cómo ves este tipo de leyes que se están aprobando y a qué nivel de reserva de información y de bloqueo de acceso a la información pretende llegar este gobierno? Sí, yo creo que es el mismo debate anterior, ¿no? Que esto tiene que ver con la democracia. La democracia también es rendición de cuentas y la democracia implica también el sometimiento de los funcionarios a controles, como decía, institucionales, pero también a controles ciudadanos. Y uno de los controles que se ejercen desde la ciudadanía, desde lo que se conoce como el espacio cívico, es el que se hace a través del periodismo, del ejercicio del periodismo, ¿no? Es decir, que hay un grupo de gente que está interesada en contar qué es lo que está pasando en el país y, e investiga, ¿no? Bueno, dicen estos funcionarios a ver si han presentado o no la declaración patrimonial, y si no la han presentado, pues bueno, aquí hay un órgano del Estado que está faltando a su deber constitucional, la Corte Suprema de Justicia, o hay investigaciones periodísticas que sugieren supuestos casos de corrupción en el manejo de fondos, entonces hay que ir a verificar en la información oficial cómo se respalda esto o si no hay información. Digo, todo esto tiene que ver con la democracia. La democracia también es este ejercicio diario, constante de sometimiento del poder a controles ciudadanos. Entonces, lo que ellos están limitando es justamente esa posibilidad del ciudadano de enterarse qué está pasando con su plata, qué está pasando con su dinero. La dinámica ha sido la de declarar en reserva la mayor parte de la información que manejan las instituciones, a tal grado que información que por ley debería estar colgada de manera oficiosa en los sitios es información inexistente en los portales de transparencia. Información que los ciudadanos solicitan a las instituciones que es declarada o como inexistente o como reservada, y cuando baja el Instituto de Acceso a la Información Pública en apelación para que eh, resuelva esta controversia, lo que dicen deciden es darle la razón a la institución que te niega la información. Hay toda una dinámica de ocultamiento de la información. Entonces, dicho en términos, eso es como en términos formales y legales, en términos normativos, pero dicho en términos sencillos, como dicen, el que nada debe, nada teme. Entonces, si tú ocultas mucha información es porque no tienes la capacidad de sustentar tus acciones de cara a la gente. En el pasado nosotros nos dimos cuenta de enormes casos de corrupción porque las declaraciones de patrimonio se presentaban, porque el periodismo y cualquier ciudadano podía solicitar información a la Asamblea Legislativa, a la Corte, al órgano ejecutivo y todas sus ramas, y la información te la daban, y si te la negaban, podías ir a un instituto de acceso a la información pública que te daba la razón si el argumento de la institución para negarte la información no era válido. Digamos que medianamente había una institucionalidad que funcionaba. Insisto y subrayo esto, medianamente. Muchos se preguntan si aquí hemos tenido democracia. Yo digo que a plenitud no, pero que se habían dado algunos pasos importantes con la creación de ciertas instituciones que posibilitaban este ejercicio de control ciudadano a los gobernantes. Eso es lo que hoy se está cerrando completamente, ¿no? Las reservas de información, la imposibilidad de que la gente sepa con certeza cómo se está manejando su dinero, lo que te sugiere es que pueden estar dándose actos de corrupción, y lo triste es que no hay instituciones independientes que garanticen que eso no siga pasando. Los casos de corrupción que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República en años anteriores fueron archivados. Muchas de estas investigaciones sugerían actos de supuesta corrupción. 12 de estos expedientes fueron presentados por las ICIES, la principal promesa de campaña de Nayib Bukele. Y cuando las ICIES detectó irregularidades en el manejo de fondos durante la pandemia, compras a sobreprecio, desvío de fondos a manos privadas, lo que decidieron fue mejor disolver el convenio con las ICIES, deshacerse de la institución
nombrar a un fiscal que responde a los intereses del Ejecutivo y archivar estas investigaciones. Entonces, hay toda una dinámica institucional que promueve la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Estas leyes que acaban de ser aprobadas, las que tú señalabas, que yo estaba justo revisando, que la última publicación vigente en el diario oficial es la de ese día, la del 15 de noviembre, de hecho. Estaba Y fue revisando, automático. estaba revisando acá en el diario oficial, digamos, es el último que se ha publicado, donde se aprueba esta ley de ciberseguridad y de información. Claro, las alertas están puestas en que hasta hoy la dinámica ha sido la de negar información, digamos, amparándose en que es información que compromete la seguridad, que compromete muchas cosas. Entonces, mucha de la información que hemos venido conociendo ha sido a partir de filtraciones. Yo no sé si hackeo, yo creo que más tiene que ver con filtraciones, son dos cosas muy distintas, que ha estado publicando ciberseguridad. Entonces, creo que estas leyes están pensadas justamente para controlar ese tipo de actividades y para criminalizar esta filtración de información. Yo creo que en el fondo eso es lo que se está buscando, porque no ha sido posible acceder por medios oficiales a cierta información, pero se ha obtenido de manera extraoficial con estas bases de datos que se han filtrado, con la información que ciberseguridad ha puesto a disposición de la gente. Es decir, que se ha utilizado un mecanismo extraoficial. Yo creo que ahora van contra esa forma extraoficial de obtener información. Me parece que están criminalizando justamente esta, esta modalidad. Eso te iba a preguntar, porque yo creo que hay tres niveles, fíjate. Tú mencionas a Ciberinteligencia SV, que creo que ha sido duro lo que ha pasado, porque ahí hemos encontrado desde el espantoso esquema de contrataciones que tenía la Asamblea, y yo creo que todavía lo sigue teniendo, porque al final decidieron De hecho, bloquear. ¿sabes qué me enteré recién hace unos días? Que mucha de la gente que cesaron en la Asamblea Legislativa a partir del escándalo por la publicación de ciberseguridad, en las últimas semanas acaba de ser recontratada muchas de estas personas. Es decir, que como dicen, jugaron la vuelta, ¿no? Bueno, para que los medios se callen y para que la gente diga que hemos respondido, cesaron a varias personas, les suspendieron los contratos, pero por lo que yo supe de fuentes de la Asamblea Legislativa, muchas de esas personas están siendo reinstaladas en sus puestos. Aprovecho el paréntesis para decir, yo hoy he recibido fotografías de las memorándum, de las notas enviadas por el gerente financiero de la Corte Suprema de Justicia, muchos empleados de muchas unidades, en donde les están suprimiendo la plaza. Les dicen que no se trata de un despido, sino de la supresión de la plaza. Por lo tanto, no es posible reinstalarlos en otro puesto con similares condiciones. Entonces, si ves cómo es toda esta dinámica, bueno, uno lo sabe porque además cuando uno tiene la posibilidad de hablar en medios de comunicación, la gente acude a uno para denunciar, mire, esto me está pasando, algún día si tiene la oportunidad, dígalo. Eso que no debería estar pasando, porque ¿sabes qué debería pasar? Que si esta gente es vulnerada en sus derechos laborales y sus derechos de toda índole, debería haber instituciones independientes corrigiendo eso, controlando eso. Pero ¿por qué la gente acude a la denuncia pública? Porque las instituciones tienen las manos atadas y no tienen respuesta ahí. ¿Qué tal si esta gente va y presenta una petición de ayuda al Ministerio de Trabajo o a la Procuraduría de Derechos Humanos o un amparo a la Sala de lo Constitucional? ¿Cuál va a ser la respuesta que van a dar estas instituciones? A mí me parece, pero vamos a ver. Entonces, aprovecho, cierro el paréntesis, no sé si tú lo vas a reabrir. No, es que yo, esto que acabas de decir, pues sí es que estas son, yo no sé a qué está jugando, la verdad, Nuevas Ideas y su esquema de manejar la política. Pues no tiene nada que ver con lo que prometieron cuando empezaron, porque yo lo he repetido de manera reiterada. Bukele lo que puso sobre la mesa, su principal propósito de meterse al tema presidencial y esta agenda, que fue la crítica fundamental con la que atacó a medio mundo.
a los que hoy en realidad él considera enemigos. Dijo, vamos a cambiar la política, vamos a eliminar todo lo que ha sido corrupto, sucio, huele mal, etcétera, y vamos a construir una política decente, nueva. Y hasta se le llamó la política, la nueva política, un nuevo formato. No sé, hubo tanta expectativa en eso de parte de la gente, pero esto que estás hablando ahora, porque volver a contratar, y habrá que ver, Mauricio, si no son familiares otra vez, activistas otra vez, Pero maquillistas otra vez, no, fotógrafos. como digo, Pues sí. es la información que a mí me ha llegado y que lo ideal sería tener la posibilidad de corroborar esta información, ¿no? De solicitar información nuevamente a la asamblea del número de empleados, de las plazas disponibles o las plazas que fueron cesadas, de cuál va a ser la ejecución del presupuesto a final de este año. Es decir, hay muchas formas de controlar los actos de la administración pública a partir de la solicitud de información, ¿no? Pero, insisto, esa dinámica de flujo de información está hoy por hoy paralizada. Mira, y esto vamos a ver, en tu lógica, la dedicatoria es por el manejo o por la filtración que se ha hecho de este espacio de ciberinteligencia. Pero yo veo dos Eh, planos adicionales. Eso Uno es es los periodistas, el Ujú. periodismo investigativo que ha golpeado duro. Y la otra, que a mí me parece también que empieza a tocar fuerte, es el esfuerzo y la voz que ha ido creciendo de las denuncias por parte de organizaciones o organizaciones ciudadanas que velan por los derechos humanos, que velan por el cumplimiento de la ley, etcétera. Son tres campos que en realidad me parece que va con dedicatoria esta ley. Entonces, vamos a ver, el sentido práctico que tú le ves es amenazar con cárcel a aquel que publique información que pueda ser manejada, digamos, bajo ese concepto que establece esta norma, esta ley. Mira, tengo que confesar, debo ir a revisar bien esta ley porque las lecturas a la carrera siempre dejan Uh problemas -huh. de comprensión del alcance y las limitaciones que un cuerpo normativo pueda tener, ¿no? Además, se ha creado una agencia que se llama la Agencia, o sea, no sé si tú recuerdas, se llama Agencia de Ciberseguridad del Estado, es decir, hay una nueva institucionalidad, hay una nueva institución, ¿no? Entonces, digamos, la ley tiene muchos elementos que quedan ahí a discusión y yo lo que te prometo es ir a revisar esta ley y ver los alcances de todo esto, porque capaz que en una lectura más detenida vamos encontrando posibilidades para otras aplicaciones, porque además las leyes tienen ese problema, la ambigüedad con la que se redactan, el carácter abarcativo que tienen. Entonces, estamos ante todos estos riesgos, ¿no? De la Pero en tu interpretación. lógica, pero en tu lógica, Mauricio, necesitamos estas leyes en el país para esta coyuntura y los retos que tenemos. Yo no lo No, veo. pero, pero, pero digamos que la institucionalidad, si no está actuando bien, necesita protección, necesita protegerse. Bueno, veamos el caso nicaragüense, por ejemplo. En Nicaragua existen leyes y existen reformas al Código Penal que criminalizan casi todo. Y dicen algunas leyes para la protección de la soberanía del pueblo y no sé qué cosa. Es una ley que se inventan con un nombre rimbombante. Pero es la ley que le aplicaron a muchas de las personas que posteriormente fueron encarceladas y que fueron exiliadas y despatriadas, como se dice, ¿no? Es decir, las declararon apátridas, le pierden la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intento decirte es justamente que eh, hay una transformación normativa e institucional en El Salvador. De hecho, el próximo 12 de diciembre, Observa El Salvador va a presentar un análisis de cómo se ha centralizado y concentrado el poder en El Salvador a partir de, de la revisión o de un mapeo así general de más de 1.500 decretos que se han aprobado desde 2019 hasta la fecha, es decir, toda la presidencia de Nayib Bukele. El otro día en la televisión me preguntaban si una reforma constitucional puede venir a cambiar mucha de la dinámica política institucional de El Salvador y yo le decía a Ernesto López que
De hecho, eso ya pasó sin necesidad de reformas constitucionales. Muchas de las atribuciones que tenían algunas instituciones fueron trasladadas a otras, las competencias fueron trasladadas. Hay instituciones que han desaparecido y una gran cantidad que fueron creadas. Y la tendencia es justamente la de concentrar el poder o la de atraer la dinámica de poder hacia el ejecutivo y primordialmente hacia el presidente, ¿no? Entonces hay toda una dinámica de transformación normativa e institucional que ha venido pasando a veces de manera subterránea, sin mayores ruidos, pero que ha cambiado el diseño institucional de El Salvador sin necesidad de reformas constitucionales. Y en esto yo sí quiero decir que mi impresión es que detrás de todas estas iniciativas hay gente muy inteligente diseñándolas y van con buen paso. Digo, no es que sea bueno, no los estoy elogiando en sentido positivo, pero sí he de reconocer que detrás de esto debe haber gente que sí sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, La como intención es el otro. sí, exactamente, sí. Mira, Entonces, voy a leerte unos comentarios para entrar al segundo tema que es un poco más enfocado en el tema económico. Voy ok, a irme rápido. Dice, saludos, claro que es jueves, dice, ya sabemos que hay sesión en el barcito, está bueno, me llega. Buenas noches, Fran. Preguntas para Mauricio. Te voy a leer varias preguntas, Mauricio, y al final tú nos haces una para que nos abunde un poco el tiempo. un Eh, collage. ¿Qué más falta para que el pueblo abra sus ojos, Mauricio? Porque ya hay suficientes argumentos para que el pueblo reaccione. Saludos, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Bukele con la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Qué pasó con ese Bukele? Sí, yo me recuerdo de esa entrevista, pero después del primer corte lo regañaron a don Mauricio. Dice, no sé quién, esta gente es tremenda. El Nilsson. Dice Castro, gracias. Dice, una democracia no hay. Lo que sí tenemos es una gran desgracia, dice. El regreso del libro amarillo, el oro de los dioses, dos regalos, aquí ya me puse aquí en la pantalla, voy a ir viendo. El libro amarillo, el oro de los dioses, dos regalos de Navidad del régimen dictatorial. Ah, bueno, vamos a ir rapidito. Buenas noches a todos, saludos, démosle. Mientras no han llegado a disfrutar las mieles del poder, dicen una cosa, ajá, dámosle. Eso de la información es básico, pero apenas y empezó con Funes. Ni siquiera creo que se incluyó en la currícula educativa para cimentarla. No basta solo con la ley, sino se implementa y se educa. Es correcto, tiene razón. Buenas noches, Fran. Saludos desde Estados Unidos. Démosle. Bueno, ya venimos a escuchar y poner atención a los ponentes, respeto hacia ellos. Excelente, así debe ser. Saludos a Mauricio Maravilla, un tremendo analista, dice. Miren que ahora está con gripe, así que lo vamos a tener estornudando a medio camino. Sobre seguridad solo ha publicado la Asamblea y algunos tres funcionarios, pero no ha publicado nada del Ejecutivo. ¿Por qué será? Dale. Solo les dieron vacaciones, increíble. ¿Y qué nivel de descaro? Supongo que esto es lo de la Asamblea. Nos faltan leyes claras para todos, escritas en español estándar, sin latín ni términos jurídicos. Ahora la existencia de la Fuerza Armada la debemos considerar seriamente. Ellos hacen la existencia de Bukele. Sí, el papel de la Fuerza Armada. Toma nota, Mauricio, por eso. Mauricio Maravilla, ¿por qué ya no siguió en TVX? ¿Qué pasó? Ya no se le ha visto por ahí, dice. Ay, lo cambiaron por Manville a este. ¿Ah? Escuchando lo que dijo Cristian Guevara de darle toda la gobernabilidad al dictador, me hace pensar que para qué tener una asamblea puya botones y jueces títeres por bandos debería gobernar el sultán, dice, por ambos, algo así debe ser. Solo esperaron que se enfriara el tema para volver a la misma temática, así son abusivos y altaneros. Vamos a ver. Buenas noches, a Bukele no le importa el pueblo y él y su clan solo le interesa hacerse millonarios. Esto ya vamos a hablar ahora de eso. Le dice rugiente y oso hambriento, es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Correcto. Bukele y su grupo de venezolanos han sido ágiles y agresivos en sus mecanismos de vigilancia. ¿Qué acciones están planificando para armar a la sociedad civil de defensa, educación, asesoría legal? En eso no hemos visto mayores creatividad. Ahí no hay mucha inteligencia. ¿Y cómo es eso que está bien evaluado? Creo que solo les preguntan a las focas, porque a mí no es. Está bueno. Yo espero ver a los diputados en Costa Rica en diciembre, dice. Ajá, vamos a ver. Bueno, te lo dejo por ahí, Mauricio. ¿Tenés algunas reacciones para entrar al otro tema?
Sí, son varias cosas. Alguien hablaba allí del papel de la Fuerza Armada, ¿no? Esa es Ujú. otra de las cosas que cuando uno va y revisa las prioridades, es evidente que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la garantía de lealtad que éstas puedan tener, no a la Constitución, sino al presidente de turno, es lo que se ha intentado cultivar en los últimos años, ¿no? Y este aumento de más de 52 millones al presupuesto de las Fuerzas Armadas va en ese mismo sentido, en el de garantizar que si en algún momento el gobierno necesita reafirmar el apoyo de esta Fuerza Armada, pues lo está construyendo desde ya, ¿no? Y yo hace unos días cenaba con unos amigos y pensábamos en la Nicaragua desde el 2007 al 2018, por ejemplo. Nicaragua en todos esos años casi no despertaba interés en la región, no había muchas noticias que vinieran de Nicaragua, gozaba de una relativa estabilidad, las tasas de crecimiento de Nicaragua eran de las más altas en la región, etcétera. Pero ¿qué iba pasando por debajo de de estos números? Daniel Ortega y su esposa iban concentrando cada vez más y más poder, fueron afianzando su influencia sobre la Fiscalía nicaragüense, sobre la Corte nicaragüense, sobre la Procuraduría, sobre todo el poder electoral, sobre las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional también lograron controlarla, es decir, lograron controlar toda la institucionalidad. Y se fueron acumulando ciertos descontentos en toda esa época, pero no había mayores noticias. En el 2018, cuando el oficialismo nicaragüense pretende aprobar una reforma al tema de pensiones, eh, esa fue como la gota que derramó el vaso y tú tuviste en la calle nicaragüense protestas de muchos sectores que habían venido silenciosamente durante todos estos años, pero que en una coyuntura concreta decidieron salir a las calles en un momento determinado, ¿no? Sí. Entonces es bien curioso ese caso nicaragüense, no digo yo que vaya a pasar tal cual en El Salvador, cada país tiene sus Parece particularidades bastante. y las historias de lucha de cada pueblo son muy distintas, pero lo Ujú. que sí veo yo es justamente una similitud entre ambas experiencias, entre la concentración de poder que convive con una relativa tranquilidad, digo relativa porque si uno comienza a rascar un poco puede ir encontrando cosas, y esta serie de descontentos que se van acumulando también, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando la gente salió a las calles? El Estado nicaragüense se había fortalecido y se había armado de tal manera que reprimió y aplastó esas protestas, encarceló a los opositores y su control sobre el poder electoral no ha permitido que en Nicaragua haya elecciones ni justas, ni libres, ni transparentes, etcétera. Sí, digo, sin garantías absolutas para lo que una elección requiere, ¿no? Sí. Entonces, viste, todas estas cosas, hay elementos ahí que, como digo, con las salvedades que cada país requiere o que la comparación requiere, pero sí hay ciertos elementos que yo creo que están presentes en El Salvador de hoy día, ¿no? Este nivel de endeudamiento, por ejemplo, ¿no? El nivel de compromiso que el Estado está adquiriendo con el fondo de pensiones, que básicamente lo está desfinanciando, los recortes en temas importantes como salud, educación. Muchos de los hospitales de nuestro país van a tener una reducción en su presupuesto para el próximo año. Y como yo decía hace unos días, todas estas decisiones estatales tienen repercusiones en la vida de la gente, pero esas repercusiones no se traducen en comportamientos políticos de manera inmediata. Se van acumulando, se van acumulando y además, en el caso salvadoreño, nosotros carecemos de una alternativa. No hay una oposición que se presente como alternativa para estos reclamos de la gente. La gente dice, y si no son estos, si no es el presidente Bukele, si no es este partido, entonces ¿por quién? Y ahí es donde la gente comienza a tener dificultades para, para ver hacia otro lado. Digamos, no hay nadie que esté ofreciendo una alternativa de país, un nuevo proyecto, una nueva visión de la economía, una nueva visión de la relación del Estado con la sociedad, de la relación del Estado con el mercado, etcétera, ¿no? Pero lo que sí creo yo que está claro es que esta forma de gobernar está generando muchos estragos en muchos sectores. Más de 20.000 empleos públicos despedidos solo en los primeros 5 años del gobierno de Nayib Bukele.
eh, los cientos y cientos de encarcelados, gente inocente encarcelada. Tú puedes tener ahí, sí es cierto, muchos criminales presos, pero también tenés una buena cantidad de gente inocente encarcelada de manera injusta, incomunicada, con familiares que no saben de ellos. Tienes gente que está siendo desplazada por grandes proyectos de infraestructura en zonas del país, en la zona costera, proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno que desplazan gente, etcétera. La gente desplazada del centro de San Salvador por los intereses económicos que hoy predominan en esa zona. Y así puedes ir sumando más y más descontentos, porque las decisiones estatales cada vez se van profundizando más en un esquema de una economía cada vez más extractiva. eh, Todo esto de invitar a grandes inversionistas a tomarse zonas del país para hacer las suyas, eh, que esto también es un problema, porque si uno va y revisa, el propio FMLN propuso las zonas económicas especiales en algún momento, ¿no? Eh, Mm. entonces también esta no es una cosa nueva, pero digo, a No. alguien se le ocurrió en el pasado, pero si algo hay que admirarle a a este gobierno y al presidente es la capacidad de ejecución que tiene. O sea, se le ocurre algo y ya está, ya lo está haciendo, ¿no? Digo, en algunos casos, porque en otros no, pues, Bitcoin City todavía no, pero hay ciertos conceptos que se le ocurren y rápidamente los echa a andar para probar si funcionan. Eso es muy curioso, digamos, esa capacidad de tomar decisiones así, porque, claro, no tiene controles, ¿no? No tiene límites en el ejercicio del poder. Entonces, digo, lo que intento decir es que esta forma de gobernar genera estragos, genera descontentos, y esos descontentos se acumulan. No necesariamente se expresan en comportamientos políticos, no necesariamente la correlación de fuerzas políticas en El Salvador cambia en este momento, ¿no? Mm. Eso no está ocurriendo, yo por lo menos yo no lo veo, pero sí a nivel, digamos, social, hay muchas cosas que se están acumulando y que si no hay capacidad estatal, si no hay capacidad de respuesta de las instituciones, entonces puede pasar algo, ¿no? Ha sido tan ágil en hacer, en materializar ocurrencias, pero también en desaparecerlas, Mauricio. También, Mira, mira las ICIES, sí, la creó, no la terminó de instalar y la despachó rápido. Y algunas cosas, yo creo que la gran debilidad en esto, sobre esta reflexión final que hacías, para pasar al siguiente tema, es que no se está haciendo política pública, Mauricio. O sea, no se institucionaliza nada. exacto. Todo queda como una ocurrencia y la vendes como un gran efecto espuma, pero en lo concreto no se traduce en cambiar absolutamente nada el sistema. Te dejo el ejemplo del Hospital de Salvador, un hospital a que se le ha metido una cantidad X de dinero, porque ya no sabemos, funciona como un esquema aislado al sistema, pero que no te ha resuelto ni te ha modificado absolutamente nada el tema de salud. Y probablemente creo que es el mejor modelo de lo que has venido aplicando, porque así sucedió el Bitcoin, no te cambió nada de la economía, así sucedió el tema del régimen de excepción, que bueno, esto de alguna manera te ha generado un efecto muy fuerte de impacto social, pero no te ha cambiado la realidad del entorno sobre la agenda de seguridad. Siguen apareciendo cementerios clandestinos, sigue la violencia contra la mujer. Ahora hay yo diría que está creciendo el abuso y la arbitrariedad del Estado sobre una serie de situaciones, pero digamos te genera efectos que quedan como impactos mediáticos, pero no te cambia en realidad, porque a esta altura, si uno revisa, como tú decías, rascar un poquito sobre la superficie y ves el tema de seguridad, no existe nada en materia de política pública, no hay nada. No hay una herramienta que vos digas, esto en realidad es vendible y esto nos puede servir para que en 2, 3 años tengamos una institucionalidad que nos garantice el respeto al derecho que tenemos, inclusive contra el delincuente o versus ese tipo de situaciones. Pero yo creo que en eso hay un efecto de construir cosas rápidas, pero que pierden vigencia y se deterioran en la medida en que no las
institucionalizas. Sí, Mm. requiere muchos recursos. Y aquí voy a esto, fíjate, esto que hablabas tú, quiero entrar a este siguiente tema para cerrar un poco con esta valoración que me gustó, el planteamiento que hacías. Tú hablabas de descontento, que el descontento percibís que va en aumento. Pero antes de llegar a eso, quiero entrar a este plano rapidito y me refiero al enfoque económico. Nayib asume este segundo ciclo, un periodo inconstitucional, y asume su principal reto, el tema de la economía, y dice, viene el milagro. Pero lo que hemos visto, no hay grandes giros en materia del diseño, de planificación, de ruta, ni tampoco en el método. Entonces, tú básicamente lo nuevo que has tirado, bueno, no lo nuevo, pero lo que tenés es un endeudamiento creciente, creciente, que no se le ve límite, no se le ve límite, y los diputados siguen asumiendo que el endeudamiento es responsabilidad de los gobiernos anteriores y no de ellos. Deudas que siguen creciendo, el Bitcoin, y acciones que más parecen esquemas y operaciones dirigidas a potenciar pequeños grupos económicos o economías, digamos, extranjeras o fondos extranjeros de empresarios amigos. Esto en realidad es suficiente. Bueno, ahí pasa lo de las pensiones y todo lo que hemos escuchado y visto en este ciclo, que es alarmante, hay que decirlo, es alarmante, pero que no te cambia tampoco la dinámica económica. Te crearon mercados, agromercados y este tipo de cosas, pero insisto, son mecanismos más mediáticos, pero no te modifican en absoluto la raíz del problema. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Y últimamente, bueno, no últimamente, creo que fue ayer, Nayib publica en su red de X que ahora está interesado en la minería. Esto tiene que ver siempre con el enfoque económico. Entonces, ¿tú le sientes o le identificas pies y cabeza a este enfoque que está planteado de cara a la economía? ¿O igual que muchos, te deja dudando de qué está pensando? Eh, yo creo que el gobierno de Nayib Bukele es un gobierno de corte neoliberal, eh, y es todavía más extractivista que el neoliberalismo que hemos visto en este país, por lo menos desde 1989, 90 hasta la fecha. Este anuncio no sé, es que hay ciertas cosas que yo no sé cómo llegan a la cabeza del presidente, ¿no? Eh, Porque hay un tuit que andaba ahí de cuando él celebraba la prohibición de la minería, ¿no? O cuando se ganó el arbitraje El, internacional a la Pacific Ring, él dijo, esta es la mejor noticia. Bueno, como digo, esa era, por eso digo, yo extraño a aquel Nayib Bukele. Yo estaba de acuerdo con muchas cosas de las que él decía, pero ese Nayib Bukele desapareció. Hoy hay un Nayib Bukele que gobierna y que impulsa además proyectos económicos familiares y proyectos económicos de ciertos grupos. Yo creo que en esa lógica entra esta discusión de la exploración minera. Hay una entrevista, fíjate, yo estaba pensando hace un ratito antes de comenzar, hay una entrevista que un líder joven de Santa Marta le dio a Julio Villagrán en TVX hace un año más o menos quizás. Y este muchacho desarrolló allí en la entrevista este tema de la minería y de los riesgos que implicaba el regreso de la minería. Él dio nombres de algunas empresas, etcétera. Yo creo que es una entrevista que vale la pena buscar, y voy a quedar pendiente, voy a quedar aquí públicamente endeudado contigo para buscarla, la eh, voy a buscar y también. pasártela porque creo que él tenía mucha claridad de que esto venía. Y creo que esta gente en Santa Marta y gente que ha dedicado su vida a defender nuestro medio ambiente y los recursos naturales han venido advirtiendo de esto de hace rato. Lo que pasa es que en este país creemos que si la gente no tiene altavoces en redes sociales, no es importante lo que está diciendo. Ese es el gran problema que estamos enfrentando hoy día. Que si te lo dijeran los pericos en un podcast mañana, entonces sí significaría una alarma, ¿no? Pero si te lo dice cualquier persona que está luchando en una comunidad desde hace años y te está diciendo que este es un tema importante, parece que no importa.
Como que si la importancia radica depende de quién lo dice y de la cantidad de seguidores que tienen redes sociales. Eso es un problema que estamos enfrentando hoy. Ujú. Entonces es lo que te digo, que hay ciertas cosas que han venido ocurriendo y que nosotros incluso no hemos podido captar bien y ahora estamos ante esta amenaza. Hoy que él lo publica desde su cuenta en X, entonces se encienden las alarmas, pero la gente de Santa Marta lo ha venido diciendo de hace rato esto. De hecho, una de las tesis, una de las preocupaciones es que el caso a los líderes de Santa Marta tenga que ver con esto, que ese proceso penal se relacione con este tema de, de, de la defensa que ellos han hecho del medio ambiente durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hemos conocido en las últimas horas, pero si hablamos de un proyecto económico en El Salvador que apunte a reducir las desigualdades, yo no lo veo. Yo veo que las desigualdades se están profundizando, que la concentración de la riqueza sigue la misma dinámica que ha seguido en años anteriores. La riqueza que se genera en este país se sigue concentrando en pocas manos y el Estado no ha desarrollado ninguna política pública que corrija esa injusta distribución de la riqueza. Insisto, este modelo se sigue profundizando, las desigualdades se siguen profundizando y basta con salirse de las carreteras a hablar con la gente en las comunidades y preguntársela cómo la están pasando, no en el tema de criminalidad, de violencia homicida, que allí está claro que la realidad en las comunidades es muy distinta y es algo que yo voy a decir siempre, porque es cierto, en términos de criminalidad y de violencia homicida, en las comunidades ese problema básicamente ha desaparecido. Pero hay otras expresiones de una violencia más estructural, de esto que la Iglesia Católica dijo allá en Medellín y Puebla, es pecado estructural, ¿no? De estas estructuras injustas que condenan a cientos y cientos de miles de personas a la pobreza, a la exclusión, a la marginalidad, y que son estas las causas que luego generan problemas sociales, ¿no? Que se manifiestan a veces de manera violenta. Eh, entonces también será curioso ver, ahora que menciono la iglesia, cuál va a ser la postura de la iglesia ante este anuncio, porque la lucha contra la minería y la defensa del agua ha sido una de las últimas luchas que la Iglesia Católica ha dado en este país. Y eso fue 2017-2018 más o menos. Es decir, que ya ha pasado bastante tiempo desde que la Iglesia decidió meterse en un tema con pies y cabeza, ¿no? Es decir, meterse con todo. Y la conferencia episcopal, encabezada por su presidente, el arzobispo, estuvo allí para abanderar esta lucha por la defensa del agua y en contra de la minería. Entonces será interesante ver qué dicen sobre esto también, porque la iglesia sigue siendo un actor importante, silencioso por ahora, sí, pero importante todavía. Entonces hay muchas cosas que están allí en el ambiente, Franklin, que a medida que pasen los días y las semanas, quizás podamos ir poniéndole los puntos a las sillas, ¿no? Yo creo que la iglesia te va a tocar, Mauricio, igual que a muchos, interpretar su silencio. Mm, Por ahí creo que nos vamos a ir y a cada quien tiene que hacer su propia reflexión. Ahora, para cerrar este tema, tú ves a esta altura, estamos cerrando año, Bukele asumió en junio, pero este tema económico, ellos lo han manejado como que los 5 años se dedicaron al tema de las pandillas y entonces ahora viene otro tema, ¿va? Y ahora ya no van a ver otra cosa, sino que este tema. Este, de entrada ese cuento es medio, ¿cómo se llama? Como dice uno, pajero. O sea, un gobierno no puede ser un tema cada 5 años. O sea, un gobierno presenta una plataforma política y esa plataforma política hay que empujarla. Ahora, tú a esta altura, cerrando este año 2024 y con todas las luces que se ven, ¿tú tienes certeza de que económicamente el país va a romper, digamos, esta ruta de caída de crisis en la que hemos estado, pues, y que sigue apretando más, todavía más a la gente? ¿Ves eso o simple y sencillamente no ves todavía señales claras? Económicamente hablando. Y esto hablo empleo, empresarios, salario mínimo, costo de la vida, precio de los productos, y bonanza, pues, o sea, la gente, a vos te ponen un arbolito en el centro histórico y pareciera que eso es todo lo que nos debe hacernos sentir feliz. Pero ya dijimos, después de la tormenta Sara, probablemente van a subir los precios hasta de los frijoles.
La gente va a tener que ir a pegarle una mordida a las ramas del árbol porque no va a tener cómo comprar frijoles. Entonces, ¿tú sientes que hay algo concreto que pudiéramos ver o todavía es difuso? La única bonanza que veo es la del pollo que está en el centro, ¿verdad? ¿La Eh, de quién? la del pollo que está en el centro, la del pollo bonanza. Eh, no, yo creo que los indicadores económicos en El Salvador no van a mejorar en la medida en que las decisiones que se toman desde el Estado no tienen este carácter integral de, digamos, de resolver el fondo del asunto, ¿no? Digamos, la capacidad adquisitiva de la gente es cada vez más limitada. Estudios de organismos serios han demostrado en los últimos años que la gente ha dejado de comer proteínas en carnes y pollo, eh, y comienza a comer más harinas y pastas porque es más barato, digamos, una libra de carne, una libra de pollo es mucho más cara que una libra de arroz y que comer más tortillas, más carbohidratos, digo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, digamos, y luego esto de aquí a algunos años te puede generar un problema de salud pública muy tremendo también, ¿no? Por todo lo que genera el exceso de carbohidratos en el organismo. Digo, hay demasiadas cosas que están pasando en términos económicos que no te apuntan a que la condición a que la situación vaya a mejorar. ¿Cuánto tiene de no revisarse el salario mínimo, por ejemplo, no? Ya llevamos varios años. Yo creo que ya esa discusión debió hacerse, creo que el año pasado o hace 2 años, y está ausente. Estos despidos en la administración pública, en la Procuraduría General de la República también acaban de despedir un montón de gente. Y esa es la dinámica que va a seguir pasando, porque se han tomado muchas decisiones desde la irresponsabilidad, se han comprometido demasiados fondos públicos, se ha despilfarrado, se ha derrochado el dinero en ocurrencias, en espectáculos que te pintan un país bonito un fin de semana y luego te lo dejan eh, comprometido por mucho más tiempo. Estas decisiones más de carácter panfletario y propagandístico que tienen serios costos. Decir, yo creo que esa es la dinámica que vamos a seguir viendo. No veo yo por qué la cosa ya haya de cambiar. Pues decir, no encuentro yo elementos que me hagan creer que algo vaya a cambiar en términos económicos en este país. Bueno, vamos entonces a esto. Y voy a Por hacerte la cierto, pregunta. por Ajá. cierto, Franklin, encontré la entrevista aquí en lo que estaba. Es una entrevista con Peter Natarén, que es el vicepresidente de la cooperativa Nueva Heroica Santa Marta. Una entrevista de hace un año en encuentro con Julio Villagrán. Tenés Te la la fecha. porque creo que hay información importante ahí que es parte de la Tenés lucha la fecha. que Marta ha venido. ¿Cómo? La fecha. Aquí en YouTube solo me dice que fue hace un año, fíjate, es decir, no, Bueno, 2 de agosto de 2023. pues sí. Ahí 2 de está. agosto de 2023, sí. No, Peter es un vocero con mucho conocimiento. Es que en realidad han desarrollado de manera amplia y profunda el tema y aprendes mucho cuando ellos, porque yo he escuchado mucho a Peter, al resto lo he escuchado menos, pero en realidad tú te das cuenta que hay conocimiento Ujú. y anticipan correctamente lo que va a suceder, fíjate. Bueno, Ellos pues dijeron, esta ellos entrevista dijeron, que nos estaba advirtiendo para el anuncio que ayer dio el presidente. hace un año, En agosto del año pasado, más de un año. imagínate, Sí, sí. imagínate. Vamos a ver, te quiero preguntar esto. Vos Esa, hablaste en una esa que te he entrevista. puesto, qué maravilloso No, de producción este, ¿eh? no, sí. A ver Esta, si escuchamos una parte. esa Mira, entrevista, yo la, hasta más joven se veía, vaos. yo le ¿Ah? recomiendo esa entrevista, sí. Ahí se las voy a dejar, colgada en la descripción de este programa para que lo puedan ver ustedes también. Es que yo creo que sobre este tema, independientemente de lo que suceda, lo mejor es ampliar el nivel de información que nosotros logramos tener sobre un tema, porque nos permite analizarlo correctamente, anticiparlo y no salir corriendo, ¿cómo se llama?, de manera arrebatada, pues no sabemos hacia dónde correr. Mejor analizar Y, las cosas. y esto es importante porque él da muchos antecedentes de por qué se prohibió la minería en El Salvador. Y, Ujú. por ejemplo, para los muchachos que hoy tienen 22, 23 años, ese fue una discusión de hace más de 10 años u 8 años. Ellos tenían 12, 13, 14 años cuando se dio esa discusión. ¿Qué les iba a interesar? No les interesaba para nada.
no sé si ahora los que tienen 22, 23, 25 años, pero digo, para no olvidar de dónde venimos, para no olvidar la importancia que tuvo la aprobación de esta ley que prohíbe la minería, para no olvidar cuáles son los intereses económicos en juego en todo esto y los costos que tiene para las comunidades una decisión de este tipo. Justamente eso, porque yo ahora veía un video que andaba en Twitter, yo siempre le digo Twitter, para mí va a ser Twitter siempre, eh, que andaba por ahí donde dicen, no, hace un spot muy bonito, ¿no? Con unas imágenes aéreas del Salvador, etcétera, diciendo que tenemos bajo nuestros pies una riqueza, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, si el gobierno se lo propone en serio de reactivar la minería, hay que estar conscientes de que vendrá un nivel de propaganda severo y hay que encontrar estrategias para contrarrestar todo eso que van a pintar como la solución a los problemas del Salvador, ¿verdad? Es decir, creo que puede venir por allí una cosa. Y yo no estoy hablando aquí de asuntos técnicos, que eso se los dejo a los expertos y habrá que estudiarlos. Pero el asunto es qué tipo de intereses económicos se expresan con proyectos de esta naturaleza. Y ahí hay un video también que anda del papá de don Nayib Bukele, don Armando Bukele, hablando sobre este tema, ¿no? Y de cómo las compañías mineras tienen la capacidad incluso de poner ya en su presupuesto el 2% para algo así como sobornos y cosas de este tipo. Ya lo ponen en el costo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas ahí, ¿eh? Mira, estos proyectos evidentemente no se mueven por un beneficio social. No tiene nada que ver. No hay ni una experiencia que nos haya demostrado eso, sino ya la estuviéramos viendo. No hay una sola experiencia. Es un deterioro ambiental, es un deterioro social, es un costo altísimo que paga el medio ambiente, pero también las comunidades y sobre todo las comunidades pobres. Ahora, los beneficiados son muy pocos y contados con los dedos de la mano. Y normalmente son las empresas, son aquellos grandes inversionistas y sobre todo los políticos que están en el poder. Y como nos decía, yo hablé con Peter hace un par de semanas y también hablé con, invité a los dos, fíjate Mauricio, estuvo Peter y estuvo Luis Parada, que Mm, también acuérdate que Luis Parada fue el abogado sí. que peleó en el litigio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos advertían ellos? Eh, es que el problema, el impacto que tenés, aparentemente es el inmediato, pero el problema de eso es que ese impacto te puede durar 10, 50, hasta 100 años y no logras restaurarlo ni rehabilitarlo. O sea que el costo es altísimo. No podrías identificar hasta cuánto vas a deteriorar el entorno, la sociedad, el medio ambiente, las condiciones, porque el daño es profundo, ¿va? Y es de largo plazo. Pero vamos a ver, quiero ir a esto. Tú mencionaste esto. El descontento va en aumento, dijiste en una entrevista. Y a mí por eso quiero cerrar con esto, Mauricio. Eh, hablamos del tema seguridad, gobernabilidad, democracia. Ahora hemos hablado un poco del enfoque económico, de estos movimientos entre el Bitcoin, eh, pero la gente en realidad, yo estoy de acuerdo con esto que tú dices, la veo cada vez más del lado del descontento y algunos descontentos ya están llegando a otro nivel, a hartazgo, a desprecio. Ya se está empezando a ver eso. En tu lógica, ¿en qué nivel está el descontento? ¿Qué lo está provocando? ¿Y por qué la gente? Y un poco voy a lo que preguntaban, ¿te acuerdas de una de las consultas? ¿Qué pasa para que la gente reaccione? ¿Cómo ves esta situación? El concepto descontento, que creo que va a ir convirtiéndose en una palabra muy repetitiva aquí en el país. Sí, yo creo que todas estas decisiones que antes he mencionado, los despidos arbitrarios y de hecho en instituciones públicas, los recortes en educación y salud, que a lo mejor no veamos el efecto ya en enero, febrero, pero van a tener
un impacto en la calidad del servicio y en el nivel de atención que se le dé a la gente. Hay muchas decisiones de este tipo que se están tomando y que creo que por allí se van alimentando todos estos descontentos. Eh, claro, lo difícil es predecir cuáles van a ser los comportamientos de la sociedad, ¿no? La gente podría decir, sí, bueno, perdí el empleo y ya está, ¿verdad? Me dedico a otra cosa. Capaz que en el corto plazo sea muy difícil predecir qué es lo que vaya a pasar, pero insisto, uno en estas cosas debe tener una mirada más de proceso, más de largo plazo e ir viendo las dinámicas, porque fíjate que a mí me gusta presentar siempre que hablo en algunas charlas o cosas así, me gusta presentar una, una gráfica en donde se mide el nivel de apoyo a la democracia en El Salvador desde 1995 hasta el 2020 más o menos. Y es evidente cómo desde el 2009 al 2018 el nivel de respaldo a la democracia en El Salvador fue en caída, pasando creo que de los 52 puntos a los 28 puntos en 9 años más o menos. Justo en ese momento de menor apoyo a la democracia es donde aparece Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República, y en las elecciones del 2019 solo llega a atraer, a recoger. Es decir, él y su equipo o la gente que lo promovió sí sabían leer toda esa dinámica histórica, que no fue una cosa de lo que pasó 2 años antes, 3 años antes. Lo habían visto de hacía por lo menos 10 años antes. Entonces, esa capacidad de mirar procesos más que coyunturas, creo que nos viene haciendo mucha falta hoy también. Porque Bueno, claro, esto es más nivel estratégico, pero me refiero a que hay respuestas que podemos desesperar queriéndolas encontrar ahora y es imposible que las encontremos hoy. Pero yo veo ciertos signos que ya me muestran una situación distinta a la que vimos hace 6 años, por lo menos, ¿no? Yo veo ya una dinámica social distinta en El Salvador. Claro, cuando comienzas a querer ponerle, digamos, explicaciones políticas a esto es difícil porque lo que no encuentras es una alternativa, digamos. Insisto en esto, no ves una alternativa en el horizonte. Que la gente deje de ver esto por ver aquello, pues eso por lo menos para mí en el momento no está pasando. Pero bueno, capaz que pueda ocurrir, yo no sé, ¿verdad? en este país pasa de todo. Este Yo país creo que te permite cualquier cosa menos estar aburrido. sí, impresionante. Pero fíjate que yo creo que es que el descontento, a mí es que de verdad que esta palabra es sabia, esta palabra. O sea, el descontento te provoca, yo creo que es la mecha de Que una cantidad de cosas que pueden suceder. no fue casual que yo eligiera esta palabra de descontento. Pude decir cualquier otra cosa, los que están en contra, los que critican, pero los descontentos, porque en lo que pienso es en esa gente que estuvo contenta hace algunos años y que las decisiones estatales ahora las han impactado directamente y hay un cambio en su estado de ánimo, en su explicación de la realidad, porque digamos que materialmente han tenido repercusiones en su vida y eso les ha hecho ahora estar descontentos. Sí. Pero eso te va armando. Ahora, a mí sí me parece que eh, esto también pasa por los partidos políticos y por la misma dinámica política del país. Yo creo que ahora se tiene que aplicar un efecto de resiliencia política, porque en este momento, si uno lo describiera, cuando pasas una situación caótica, ponerle un terremoto, estás en el momento del terremoto. Yo creo que en este momento todavía estamos sufriendo, ni siquiera estás en los escombros todavía estás en la etapa del terremoto. Y entonces cuando tú estás en ese momento, ¿qué haces? Tratar de refugiarte, de que no te vaya a caer algo encima, ¿verdad? Luego viene la etapa, cuando ya dejó de temblar, viene la etapa en que ves el tamaño de los escombros, qué tanto se cayó, ¿verdad? Y luego viene la etapa de reconstruir. En este momento me parece que estamos todavía en el momento telúrico,
Estamos viendo que se caen pedazos por aquí, caen pedazos por allá, y va en condición de proceso, como tú lo dices. Pero empiezas a verlo. Si tú miras institucionalmente, tenés una procuraduría que ya no es la procuraduría que le servía al país. Hablo de derechos humanos, y igual la de la General de la República. Ves una policía y ves también que ya empieza a desmoronarse. Ves una fiscalía, ves igual. Entonces ves por donde quiera. Ya en la Asamblea Legislativa ya ni digamos. Esa Asamblea Legislativa, francamente, no sé qué salvadoreño puede estar pensando en irle a tocar la puerta, porque no creo que la gente tenga expectativas de resolver nada ahí, ¿ya? Entonces tú estás en este momento en esa condición, en el momento telúrico, cuando las cosas se están moviendo. No ha dejado de temblar todavía. Cuando deja de temblar, empieza, lo primero que ves es si está tu familia, si no quedó alguien abajo de algún escombro o soterrado. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Ahora, sí requiere que esta evolución que tú estás diciendo del descontento es, creo, el indicador principal que hay que ponerle atención, porque eso te va a ir ampliando otros niveles en condición de proceso de qué tanto se ha desmoronado la institucionalidad en el país y la condición social en el país, la condición política, el entorno jurídico, la misma economía. Porque a esta altura es bien difícil hacer una conclusión. Yo no me atrevo a hacer conclusiones, aunque uno a veces predice cosas, ¿verdad? Porque así nos toca. Ante la ausencia de información, casi hay que sacar una bola de cristal para decir por aquí va la cosa. Pero bueno, yo francamente creo que este tema, y te lo está marcando un poco el ímpetu, que es más emotivo, creo yo, en este momento, de cómo las organizaciones sociales se están comportando, las marchas, los maestros, el sector de salud, los médicos, los mismos vendedores informales. O sea, la gente está empezando a asumir y a tomar conciencia. ¿No lo percibes así? Sí, 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 yo creo que todas estas expresiones de lucha en calle, como lo que ha citado las marchas, son justamente es una expresión de esos descontentos que se van acumulando de mucha gente, que no solo es el efecto que se produce en el despedido, sino en la familia que depende de él. Es decir, allí se va generando también otra sensación. Es decir, son los estragos que van dejando las decisiones que toma el Estado. Yo creo que eso del 2021 para acá solo ha venido creciendo. Entonces, aquí la pregunta es justamente esas encuestas que aparecen a cada rato, ¿no? Y los niveles de popularidad que tiene el presidente, por ejemplo. Alguien podría decir, bueno, pero eso no se nota, el Ujú. nivel de apoyo sigue siendo el mismo. Pero yo creo que hay que verlo de la explicación que se hace la gente de quién es el responsable de su situación. ¿Quiénes son los peores evaluados en las encuestas de opinión pública? Hoy son las municipalidades. Luego los niveles de aprobación de la asamblea también han venido disminuyendo, pero todo es gradual, ¿no? Es decir, en la medida en que la gente nombra a un responsable de su situación, así le va retirando el apoyo. La gente todavía no cree que el responsable sea el presidente de la República. No lo, Eso. sí, de hecho, piensan si una decisión estatal le afecta, capaz que lo más que puede hacer es culpar al ministro del ramo, pero no va a decir que fue el presidente, va a decir este es un mal ministro, pero el presidente sigue siendo bueno, pues no lo puede controlar todo. Es decir, porque todavía existe esa sensación, bueno, no hay peor cosa que la desesperanza y la gente no quiere quedarse desesperanzada. Sí. Los seres humanos siempre necesitamos algo a lo que aferrarnos. A Ujú. veces son líderes, a veces son proyectos, a veces es un partido político, a veces es un líder religioso, pero necesitamos siempre en quién confiar, ¿no? Y mucha gente sigue confiando en el presidente desde este punto de vista más emotivo, más de vínculo emocional que racional, ¿no? Es decir, esa es una explicación que yo encuentro a esa Ujú. vinculación del presidente con sus seguidores y del presidente con aquellos que no se confiesan como tal seguidores del presidente, pero que sí lo encuentran con un nivel de simpatía bastante amplio, ¿no? Como dicen algunos líderes, algunos, como Max Weber, cuando habla de liderazgo, dice el líder carismático. El líder carismático es aquel a quien sus seguidores le atribuyen ciertas cosas. No es que las tenga, pero sus seguidores se las atribuyen Ujú. de ciertas características de bondad,
de superioridad incluso, es decir, la gente le atribuye ciertas cosas. El líder carismático capaz que ni las tenga, pero cuando descubre que la gente le atribuye esas cosas, lo que hace es sobredimensionar esa imagen, ¿no? Entonces creo que hay un poco de esto en toda esta dinámica, y creo que por ahí es la explicación que yo encuentro de esto, ¿no? No, fíjate que me cuadra eso, porque uno sí ve, Bukele ha ido perdiendo anillos de respaldo. El anillo local ya no lo tiene, los alcaldes básicamente quedaron en el limbo, ¿verdad? Ya él no lo cubre ni nada, y tampoco él se hace cargo de lo que está pasando ahí. Y así pasó, creo, ha pasado con los diputados, que han tenido en realidad una reversa muy fuerte y ha pasado esto a su gabinete, pero todavía los dedos no señalan a Nayib Bukele como responsable. La gente no le atribuye a él las causas ni el origen de los problemas. La gente los trata de ver por otro lado. Pero de verdad que al resto, alrededor de él, ya hay varios señalados y hay varios que en realidad empiezan a hacerle carga, a hacerle mella y a hacer ancla de su esquema de política. Creo que eso va pasando. Te voy a leer los últimos comentarios y te pido una reflexión final para cerrar, Mauricio. Vamos a ver. Sí, porque Dice, ya me dio más picazón en la garganta. dice, no puede callar injusticias del orden económico, el orden político, el orden social. Callar sería cómplice con el que se margina y duerme un conformismo enfermizo y pecaminoso, dice. Esa es una Eh, frase de Romero. es una frase. Aquí la oposición, muy rápido me pasaste, no lo tan rápido. ¿De quién jala agua por su propio molino, cabal? Esa es la oposición ahorita. Esa es la parte, démosle. Eh, ¿Cuál será la verdadera razón por la cual este gobierno no quiere aumentar el salario mínimo? Démosle. Hasta que la oposición se agrupe como solo un solo objetivo y grupo tendrán poder y se harán sentir. Por eso está lejos todavía. Démosle. Alternativas no hay porque están bloqueadas por la administración actual. Por eso hay control absoluto. No entiendo por qué un abogado le llama gobierno a este inconstitucional. Con el nivel de educación de este gobierno deja mucho que desear de los profesionales salvadoreños, especialmente los llamados abogados. Por hoy el país va al despeñadero. De nada sirve el descontento, Frank. Si la gente no apoya, no sale a las calles y lo dejan a otros ese trabajo y ellos se quedan ahí tranquilos en casa. Pero no vaya a ser un espectáculo, allá van corriendo. Sí, pues sí, sí es el ser humano. Cuando miramos las cosas, las riquezas y los bienes de la tierra sin tener en cuenta a Dios, las cosas se hacen vanas, Monseñor Romero. Ajá. Cuando es pobre, suplicas. Cuando tienes el poder, se vuelve altanero. Sí, eso pasa. Es la descomposición. La Clau sostiene que el significante vacío es el fundamento populista. Es algo en lo que todos acordamos. La seguridad es el significante vacío de Bukele. La minería puede ser su antisignificante. Sí, interesante. Se ponen muy granchianos a veces aquí. Sí, aquí es interesante. La gente se pone elevada. Por eso tiene detenidas las personas que defienden el medio ambiente, dice, porque le hacen estorbo. Y a más que eso. Pero todo empieza desde la pobreza mental de las personas que se conforman con fantasías y no con realidades. A ver, leamos los últimos. La gente en realidad no se da cuenta de todo lo que pasa y siguen ciegos. Ayer se vio que le piden a Dios y al inconstitucional que les ayude. Uno de Cofoa en Mágico TV. Sí, la gente, la fe, la esperanza, esa es parte, ¿verdad? El detonador es el hambre, dice. Bueno, me voy a quedar hasta acá. Va, el último. Estoy de acuerdo que el declive del apoyo democrático fue producto de la derecha, que con su mediática, prensa, radio y TV despotricaban contra las medidas sociales del FMLN en favor de los más necesitados, supongo que decía ahí. Bueno, excelente Bueno, plática y hasta los comentarios, es que la gente en realidad se pone a buen nivel, mira, para que veas. Esta es una buena comunidad la que hemos logrado activar acá, ojalá que siga creciendo. como Ojalá que dijiste, te vuelvas parte de esta comunidad. excelente comunidad, dijiste al principio. Sí, excelente comunidad. Verás que a veces a mí me ubican bien a cada rato, de repente a uno se le va la chicahuita y rápido te Ah, vuelven a ayudar. Este es un ejercicio de aprendizaje permanente. De hecho, el espacio está pensado en eso. Hay que hacer un ejercicio de pensamiento crítico. Y como lo hemos dicho acá,
hay que dudar de todo aquello que parece fácil. En realidad, esas son las cosas a las que más duda tenés que ponerle. Y por eso hay que pensar un poco, reflexionar, escuchar a expertos, a gente que tiene otras opiniones, sobre todo si son contrarias a las tuyas, porque te ayudan a forzar el pensamiento. Bueno, no sé si tienes reacciones y una reflexión final antes de que te quedes sin voz, Mauricio. Y no te imaginas lo difícil que ha sido este día, ¿eh? Es Me muy difícil imagino. hablar, pero hemos 45 minutos, ya llevamos creo que más de 1 hora con 20 minutos. Eh, Cabal. pero me ha parecido muy interesante la conversación, porque también creo que, aunque hay conversaciones que son enfocadas a veces en temas no de conversación cotidiana, es Ujú. importante reivindicarlos, no porque no sea popular un tema, uno no, si lo piensa no lo va a decir, ¿verdad? Yo eso no me caracteriza, ¿no? Yo creo que hay ciertos elementos que están ausentes en la discusión política actual y que cada vez que tengo oportunidad trato de reivindicarlos. Y uno de esos es este que tú acabas de decir, ¿no? La democracia también se caracteriza por un sano debate público y hoy está ausente ese sano debate público. Esas tertulias, ya sea en televisión, en radio, a nivel de medios de comunicación alternativos, redes sociales, etcétera, en donde dos personas con pensamiento distinto se puedan sentar y contraponer argumentos, eso también lo hemos perdido en El Salvador. Ese debate de altura está ausente. Entonces, si ves cómo hay mucho deterioro en términos institucionales, no instituciones públicas, sino de instituciones de la democracia, ¿no? De este Mm. debate, del diálogo, de la contraposición de argumentos, está ausente. Entonces, yo también reivindico esto que tú acabas de decir. Hay que dudar de todo. Incluso deberían estar dudando de lo que nosotros estamos hablando aquí mismo. Cabal. Hay que dudar de todo y también hay que escuchar a todo mundo. Estoy de acuerdo. Con esas personas con las que no compartimos ideas es con quien es más estimulante hablar, de hecho, está comprobado eso, fíjate, porque nosotros tenemos a nivel de funcionamiento de nuestra cabeza una inclinación por rodearnos de aquellas personas que validan lo que pensamos. Eso es lo que se conoce como tribalismo, ¿no? O sea, si encuentras es una pared que cuando dices algo te lo rebota y te valida el argumento, entonces te sientes cómodo. Pero ya no es lo mismo cuando llega alguien que con argumentos pone en entredicho lo que tú acabas de apuntar. Entonces ya allí te genera una reacción natural de rechazo. Pero para el proceso intelectual, eso es lo más beneficioso, encontrarse en estos constantes cuestionamientos, ¿no? Eso es lo que deberíamos estar propiciando. Así que yo de verdad te agradezco este espacio, Franklin. Me alegra volver al parcito. Hoy sin un parcito porque estamos Sí. lejos, porque ando con todos, pero tal vez un día volvemos a tomarnos un parcito. Eh, Aquí es un reclamo, fíjate, A pero ver, porque toda la gente me dice, no, es que vos no le das nada a nadie, es un barcito que no reparte. Y entonces yo les digo que para que la gente se calme, les digo que les damos vasos enormes de conocimiento y ah, sabiduría, ok, para que se ok, embriaguen de eso. ok. Bueno, Así que ahí has estamos. dado una buena. Te agradezco, Mauricio, que sigas mejor de la garganta. Gracias, Abrazos. gracias, hermano. Hasta luego. Excelente. Bueno, me quedo con ustedes un rato. Miren, buena plática. La verdad es que da gusto tener buenas conversaciones y sobre todo aquellas que le dejan nuevos elementos. O sea, ahora he escuchado algunos conceptos que me hacen clic, me aterrizan y me hacen clic. Este ejercicio es importantísimo. De verdad que sí, y ustedes en realidad le ponen el toque, fíjense. Voy a leer los últimos comentarios antes de irnos, porque no pudimos leerlos todos, y ustedes saben que no me gusta dejar comentarios, o por lo menos la gran cantidad de comentarios sin leer. Vamos a ver dónde me quedé. Eh, Voy a hacer un resumen sobre esto que vimos con Mauricio al final. ¿Cómo vamos a desinformar? ¿Cómo vamos a sacar a la gente de la oscuridad que está en que están por ahora? Miren, es que yo creo que aquí en el tema de la estrategia de propaganda que tiene el oficialismo, ahora lo están viendo. Ellos utilizan varias técnicas, pero el bombardeo masivo, agresivo de contenido es uno. Y entonces ahora lo destacó, lo subrayó
maravilla. Y entonces nos dicen, van a empezar a ver una enorme cantidad, frecuencia, con mayor intensidad y de todo tipo, a todo canal de contenido relativo a que la minería es la solución del país. Entonces, a mucha gente eso es lo único que les llega, porque ahora hay que decirlo, además del medio tradicional, que es el canal de televisión, la radio, el que está en frecuencia, la plataforma, bueno, aparte de, hasta la frecuencia abierta, está lo que le llamamos el cable, ese es otro canal. Está las redes sociales, que es otro canal, pero ahora también está el streaming, que es este es otro medio. Además de esto está la propaganda directa, todos los mecanismos, todos los espacios, los satura el régimen, los satura con contenido que tiene dos objetivos. Uno es desinformar y manipular, ese es uno, y el otro es desacreditar, descalificar y atacar a aquel que cuestione o que critique lo que está pasando. Entonces, pero lo hacen de manera saturada, entonces a través de pauta, a través de creación de contenido, a través de influencers, a través de medios. Por ejemplo, hoy en la mañana ustedes vieron lo vi en TCS, estaba el vicepresidente, después se pasó a otro canal y ahora en la noche o ayer en la noche creo que estuvo en el 21. Entonces, eso es lo que hacen, saturan, porque logran que en realidad la gente deje de ver otras cosas y se concentre nada más en eso. Eso es lo que sucede con el árbol de Navidad, la pista de hielo. Este es el otro ejercicio, desinformar y manipular, distraer. Eso es parte de las cajas chinas, lo que hemos hablado acá. Entonces, por eso se requiere que uno esté consciente en la medida de lo posible para poder identificar qué es desinformación y tratar de ir a buscar la información que le permita abrir un poco más el abanico y encontrar otros elementos. Entonces, eso es importante. Ya van a ver que casi se lo garantizo, casi se lo puedo garantizar, que van a ver en los medios de comunicación, en las entrevistas, en todos estos espacios, una cantidad de expertos ahora, los mismos de siempre, pero ahora convertidos en expertos en minería y van a decir, esta es la solución para todo. Con esto quitamos el hambre, vamos a tener frijoles baratos, con esto vamos a hacer aquí, con esto vamos a hacer, ya van a ver, porque saturan, esa es la estrategia. Y muchos salvadoreños, por el nivel de, digamos, de desarrollo, de educación, academia, etcétera, lo que tenemos, es que terminan cayendo en eso. Y por eso es importante que estos espacios, aunque sean pequeños, ayuden a contrarrestar esa desinformación. Entonces, un poco eso es lo que pasa. La Constitución ha sido violentada en todas sus formas, donde están los abogados, que una vez juraban defenderla a toda costa. Solo tenemos abogados de fachada, verdaderos abogados no hay. Ellos mismos hacen esa crítica, los mismos abogados. Anoche Franklin la Iglesia, ahí tiene un documental fuerte de estos pueblos en Chalatenango. Y fíjense que yo estoy buscando a ver si podemos platicar el padre, no me acuerdo cómo se llama, pero voy a ver si lo puedo tener en estos días, porque es importante escuchar esto, qué está pasando en la iglesia. Yo, gracias por el barcito, dice, este día, excelente. Fíjense que tratamos, vamos a ver cómo seguimos nosotros multiplicando este tipo de contenido. Quítenle la comida, el agua o el guaro y la luz a los salvadoreños, ya van a ver cómo se encachiman. Cabal, cabal. Que habla con Dios, dice, las focas. Si esa es propaganda, están bien dormidos. Se llama Dormilona 2.0, dice Marvin Reyes. Bakis, con perdón suyo, ya no tiene credibilidad. Sí, son los costos, ¿verdad? Otra cosa me imagino que ganan, pero siempre se pagan costos. Buenas noches, Franklin. Saludos para Mauricio Maravilla. Sí, un gran amigo, Mauricio. Buena plática. Urge el referéndum revocatorio de mandato para que el gobierno de Nayib Bukele y todos los diputados ya no sigan haciendo tanta maldad y daño al pueblo salvadoreño. No gobiernan para el pueblo, no gobiernan para el pueblo. Los salvadoreños más necesitados debemos exigir justicia, debemos removerlos del poder. Hay que seguir multiplicando voces como esas. Como jengibre con miel, dice, y gárgaras con bicarbonato. Ya se nos fue aquel, pero supongo que también sí, ya le han de haber recomendado. Y el gobierno de Nayib Bukele nos miente cada vez más, no cumple lo que prometió en campaña para ser. No,
Se alejó totalmente. Bueno, lo último que anda en las redes es que ahora está borrando los tweets, porque según él, así va a disimular la incoherencia entre lo que hace y lo que dice. Eh, Soy el papá del Mau, dice. No, no, somos cheros con Mau. Todos serán millonarios. El dinero que llega fácil se va fácil. Ojo, ojo con esto que les digo. Ese dinero es dinero maldito, ¿verdad? Pese al despliegue de la propaganda que viene sobre la minería, servida de la mesa está con ese tema. Depende de los comunicadores hacerles saber a las personas que la minería representa la muerte. La gente lo sabe, pero la gente todavía sigue soñando, sigue viajando en ese mundo de la fantasía y el pensamiento mágico, en el que muchas veces la propaganda de Bukele sumerge a la población. Y fíjense cómo es la cosa. Dijo que iba a regalar $300 y que iba a regalar bolsas de comida, y en realidad no pasó nada, pero la gente ya aplaudió y está feliz. Así es la cosa. Dice, para el 29 Mauricio se puede prestar como presidente. Vamos a ver qué tal. Yo creo que se está formando una buena cantidad de liderazgos. Entonces no lo sabe, dice. Buena cantidad de liderazgos y liderazgos muy, muy valiosos que está formando el partido. Yo a esto, fíjense cómo es la cosa. Uno tiene que trabajar con conceptos. Yo a esto le llamo la cantera. La cantera es un espacio donde se forma pensamiento crítico y pensamiento político sano. No, no tiene que ver con colores, ni tampoco tiene que ver con banderas partidarias, sino tiene que ver con una intención de tener la claridad para poder establecer criterios lo más transparentes y claros posible sobre aquellas definiciones que se están intentando instalar ahora en este ejercicio al que Mauricio le llama descontento. Se está formando una buena base, una plataforma importante de pensamiento crítico, de voces creíbles, de gente que tiene una perspectiva distinta de cómo se pueden hacer las cosas, mucho mejor de las que se están haciendo. Y entonces el punto es cómo juntamos esa buena cantidad de masa crítica, de pensamiento. Es lo que yo le llamo cantera, esa cantera de salvadoreños y de salvadoreñas sobre todo, que muestran señales de un liderazgo importante y creciente y que van a convertirse, sin duda alguna, producto de esta situación de crisis y digamos, situación telúrica en la que está el país, van a surgir nuevos liderazgos. Y estos son los que probablemente después de esta transición de Bukele, una transición bastante oscura, tétrica, sacrificada, que va a someter otra vez al país en una cantidad de situaciones complicadas como las que ya estamos viendo, pero luego de eso viene una generación que tiene la posibilidad de construir y no de reconstruir lo mismo que estaba, sino de construir algo nuevo, con mayor profundidad, con mayor capacidad y esplendor, con el brillo que se requiere de construir la posibilidad de situaciones que se conviertan en modelos para diseñar un estilo de política pública mucho más efectiva, que responda de manera directa, que sea de gran impacto para la gente, porque la gente ya no quiere seguir hablando de democracia y política sin ver resultados. Y entonces yo creo que esto que se está formando en esta cantera social y de líderes va a ser en realidad importante, relevante, y que no es producto de esta transición de Bukele, sino que se viene conformando desde antes. Es producto del descontento con los partidos, es producto del desgaste de las mismas figuras políticas, de la poca credibilidad con la que han aterrizado estos proyectos históricos, de la gran ausencia de resultados, de la creciente demanda. Entonces todo esto ha ido conformando de manera natural y orgánica una nueva plataforma de liderazgos y de cuadros que se están constituyendo como esa cantera que va a ser determinante para empezar a diseñar y a elaborar esos ensayos de la nueva política que hay que trabajar. No crean, después de todo siempre hay, y como lo decía Mauricio, me gustó ese concepto, hay que verlo en clave de proceso. Yo creo que eso está pasando.
está pasando. El ejercicio de la resiliencia política es fundamental y yo creo que nosotros como salvadoreños tenemos una gran experiencia en eso. Y ahora va a ser aplicado a la política y a formas mucho más creativas, innovadoras, reales, honestas, de cómo resolver los problemas que la gente todavía sigue cargando en su espalda. Bueno, nos quedamos acá. Gracias por el tiempo, por ser parte de esta comunidad. De verdad que me siento muy cómodo, de verdad, se los digo. Gracias a los invitados. Muy buena plática con Mauricio. Teníamos rato de no platicar. Eh, Mañana, espero, vamos a ver, espero, ¿vale? No me comprometo, pero espero que mañana podamos hablar con un párroco de la Iglesia Católica para escuchar un poco qué está pensando de esto de la minería y cómo ve el silencio del arzobispo, cómo ve el silencio de la iglesia, porque en realidad se ha alejado la iglesia de la demanda y del descontento de la gente, porque pareciera que ha acabado un agujero tan profundo que ya no oye lo que está pasando en el país. Hay casos como estos, como extrañamos a un Monseñor Romero, por ejemplo, a un Rutilio grande. Eh, Esos líderes que quedan marcados en la historia y en el corazón del pueblo. Vamos a ver si logramos concretar mañana eso. Un abrazo. Gracias por haber compartido este espacio y nos vemos mañana. Que descansen.